corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, Él es mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Oh, no hay nadie. Vamos, mi hermano, declara que no hay nadie como Él. No hay nadie como tú, Señor, te alabamos. Diga conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso.
invencible. Y esta noche declaramos que no hay nadie como tú. ¿Cuántos pueden declarar que no hay nadie como tú? Padre, y no provenga de ti, Señor, sujétalo a tu autoridad. Padre, en este momento te pido que mandes un vallado de ángeles, Padre, aquí donde están estos asientos, Padre, para que se sienten cerca de nosotros y que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos dé el discernimiento de tu palabra, Padre. En este momento nos ponemos en tus manos, hágase tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Todos decimos, amén. Puedes tomar asiento, mi amado. Hemos visto una escritura donde dice, mi amado, acerca de vivir en la carne o vivir en el espíritu, ¿verdad? Yo le pregunto en este día, ¿cuáles son los frutos de la carne? Pecado, muerte, corrupción. Y dice mi amado que el que está enemistado o amistado con la carne tiene enemistad con Dios. Yo te pregunto, ¿quién es tu amigo? ¿A quién anhelas en tu corazón? ¿A quién estás buscando? ¿A quién vienes a buscar? ¿A quién anhela tu vida? ¿A quién anhela tu corazón? Cristo Jesús. Hemos estado aquí o estamos aquí porque necesitamos de la presencia de Dios. Pero Dios nos dice, mi amado, en su palabra, que desechemos la carne, que desechemos las obras de la carne para poder agradarle a Dios. Porque dice la palabra, mi amado, que el que agrada a la carne, frutos tiene para la carne. Pero el que agrada a Dios y le agrada en el Espíritu, tiene frutos del Espíritu, o sea, frutos celestiales. Hoy vamos a ver, mi amado, esta base que leímos es para que veamos cómo vivimos, mi amado, cómo a un creyente podemos vivir. No porque seamos creyentes ya vamos a decir que somos salvos. Quiero que captes esto. El aceptar a Cristo es el primer paso, que ya lo hemos hecho. Pero está en nosotros llegar a la salvación. ¿Por qué dice la palabra, mi amado, que el que vive en la carne enemistad es con Dios? Porque los frutos de la carne son maldad, son pecado, son corrupción, son mentira, son falsedad y son cosas que no le agradan a Dios. Pero el que vive en el Espíritu alaba a Dios, le da gloria a su nombre, anda del Espíritu con Dios y desecha todo lo que no le agrada a Dios. La palabra dice, la enemistad del mundo, o el que está amistado con el mundo, es enemistad con Dios. Vamos a ver una escritura, mi amado, y yo creo que es muy conocida. Mateo capítulo 6 versículo 10, y con eso vamos a basar la escritura de hoy. ¿Cuántos están contentos? Como que los miro cansados. ¿Están cansados, mis amados? ¿Están estresados? ¿Escuatrosados? ¿Esquintosados? Gloria a su nombre. Venid a mí todo el que esté cansado y trabajado. ¿Qué dice después? Que yo lo haré descansar. Así que, mi amado, aquí está el Señor para hacernos descansar. La escritura de Mateo capítulo 6 versículo 8. Vamos a ver el 9, ¿lo tenemos? Y aquí habla, mi amado, acerca del Padre Nuestro, y quiero que veas esto y te enfoques en ello. Dice, vosotros, ¿lo tenemos? Dice, vosotros pues oráis así: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Paremos ahí. Padre nuestro muy conocido, ¿verdad? Quiero que te enfoques en la palabra, en el versículo 10. ¿Qué es lo que dice en el versículo 10? Venga tu reino. Y luego, ¿qué dice? ¿Por qué dice hágase tu voluntad? Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, el reino de Dios desciende sobre nosotros. Ahí vamos a enfocarnos hoy, mi amado, en esta escritura, donde dice hágase tu voluntad. Dios está hablando, mi amado, cuando estuvo en el Getsemaní, cuando el Señor iba a ser entregado, oró y le dijo así al Padre: Padre, hágase tu voluntad, ¿verdad? Hoy, mi amado, vamos a ver
la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos saben que tenemos la voluntad de Dios? Yo le pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios en ti? ¿Cuál es la voluntad tuya para con Dios? Estar en su camino, seguir sus leyes, sus estatutos, seguir su palabra, renunciar al pecado, renunciar a las cosas que no le agradan a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pregunto yo, ¿quién está haciendo? Quiero que analices, mi amado. Quiero que analices, no quiero a nadie caminando. Siéntese un momento. La voluntad de Dios en nuestra vida, ¿cuál es? Seguir el camino. La voluntad de Dios, mi amado, es que no nos quedemos aquí. La voluntad de Dios es de que nos vayamos con Él. La voluntad de Dios, mi amado, es que le sigamos, que nos santifiquemos, que le busquemos, que le adoremos, que le exaltemos su nombre. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero vemos mucho, mi amado, que no hacemos la voluntad de Dios aunque estemos ya en el Evangelio. Venir al culto, mi amado, ¿es la voluntad tuya o la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios que tú estés aquí. Por eso el Señor ha estabilizado las iglesias para que podamos venir a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es que salgamos a evangelizar afuera. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en tu vida es que hables al perdido de donde Dios te ha sacado. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mi amado, nosotros no nos ha salvado solamente para estar sentados. Dios nos ha sacado de la inmundicia para hablar de Él, de quién nos sacó, de quién nos rescató, mi amado. Porque para estar sentado, mejor la silla. La silla no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Pero la voluntad de Él, mi amado, es que le busquemos en espíritu y en verdad. En espíritu, mi amado, porque Dios es espíritu. Y no le venimos a buscar en la carne, porque en la carne vamos a buscar fruto de ¿qué? De la carne. Pero si le venimos a buscar en espíritu, vas a conseguir la presencia de Dios. Vas a conseguir la presencia, mi amado, porque cuando desciende la presencia de Dios es minutos solamente. Es rápido cuando desciende Dios. Pero si no lo percibes, se vuelve a ir. Ahora yo pregunto, ¿quién vive en la carne? Pues solamente el carnicero, ¿verdad? Mi amado, la carne es bien difícil de sujetarla. La palabra dice, mentira no le agrada a Dios, fornicación no le agrada a Dios, lujuria no le agrada a Dios, perturbación no le agrada a Dios, mentira no le agrada a Dios, faltar al culto no le agrada tampoco a Dios. Y si lo hacemos, entonces estamos viviendo en la carne. Qué pesado se nos hace el domingo, el sábado, venir a alabar a Dios. Qué difícil se nos hace ayunar. Y yo pregunto, si se te hace difícil ayunar o orar, ¿en qué estás viviendo? ¿En el espíritu o en la carne? Porque el espíritu, mi amado, le alaba al Espíritu de Dios. Y yo puedo asegurarte que si todos venimos en un mismo sentir adorando a Dios en el espíritu, le vamos a encontrar, le vamos a ver, mi amado, y lo vamos a sentir. Pero si venimos, mi amado, todos perezosos, todos cansados, si venimos pensando en los problemas, si venimos aquí, mi amado, en lo que se quedó la novela, ¿cómo vamos a sentir la presencia de Dios? ¿Cómo vamos a sentir la presencia de Dios? La novela se va a acabar. Y por ahí veo una sonrisa, son noveleros, yo creo, por ahí, ¿verdad? Pero la novela no te va a salvar. Las películas no te van a salvar. La pereza no te va a salvar. Lo que te va a salvar, mi amado, es la comunión con Dios. Lo que te va a salvar, mi amado, y redimir es venir delante de Dios y doblar tu rodilla. Pero si vas a venir, si le vas a dar una hora o media hora, dásela con tu corazón, mi amado. Dásela con el espíritu que Dios te ha dado, para que puedas percibir las cosas de Dios. Muchas veces, mi amado, venimos, pero por cumplimiento. Y la palabra dice, mi amado, que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Él aquí dice, yo conozco desde antes de que salga la palabra de tu boca. Yo ya la conozco. O sea que si has venido por cumplimiento, Dios sabe que viniste solamente por cumplir. Y yo pregunto, mi amado, ¿por qué perdemos tiempo
Si estamos aquí, mi amado, no es porque yo quiera, ni porque tú quieras, sino porque Dios tiene una voluntad que tú tienes que cumplir. Dios tiene un proyecto en tu vida que quiere que lo lleves a cabo, pero la única forma de conseguirlo es sometiéndonos en la mano de Dios para que Él pueda, mi amado, terminar la obra. Tenemos un buen arquitecto. Tenemos un arquitecto que no ocupa, mi amado, ni cuchara, ni mezcla para hacer altares. Tenemos un arquitecto que no ocupa, mi amado, cosas terrenales para poder levantar pilares. Tenemos un arquitecto que no se sienta a medir, como dice la Escritura, cuando vas a hacer una obra tienes que sentarte a calcular. Él no calcula, Él sabe lo que necesitamos. Él sabe, mi amado, de dónde hemos salido o de dónde nos ha sacado. Él sabe, mi amado, con qué corazón venimos. Si venimos, mi amado, a cumplir o venimos a buscarle de verdad. Y yo te digo, mi amado, en este día el tiempo está crítico, el tiempo está casi, mi amado, en cuenta de retrospectiva, o sea, para abajo, de arriba para abajo. Ya sabe el Señor cuánto tiempo nos queda. Y yo le digo, mi amado, no hay que perder el tiempo, hay que buscarle a Dios, como Él nos llama, en espíritu y en verdad. Dice la palabra, estaban dos en un molino, uno será arrebatado y el otro quedará. Estaban dos acostados, uno quedará y el otro será levantado. Estaban dos casados, uno fue levantado y quedó uno. Porque el Señor ya va a venir por su iglesia. La voluntad de Dios, mi amado, ¿cuál es? Que sigamos sus pasos. Yo aquí les he dicho, mi amado, ¿quién quiere caminar como caminó Cristo? Nada más oír como dos amenes. ¿Quién quiere caminar como caminó Cristo? Queremos caminar como caminó Cristo. ¿Cómo caminó Cristo? Él nunca faltó a un culto. Él no ocupaba aire acondicionado para ir, mi amado, a predicar en las sinagogas. Él no ocupaba, mi amado, que estuviera en la sombrita para irse, mi amado, a predicar el evangelio. Él no ocupaba, mi amado, de las cosas que nosotros ocupamos y nos vuelven perezosos para venir a adorarle a Dios. ¿Queremos caminar como Cristo? Dos nada más, tres nada más. Vuelvo a repetir, ¿queremos caminar como Cristo? Amén. Otra vez, ¿queremos caminar como Cristo? Amén. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Dios vino, Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre a la tierra. Jesucristo vino a la tierra a morir por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. Y Jesucristo en varias escrituras dice, hágase la voluntad del Padre en mí. Ahora, la voluntad de nosotros, ¿cuál es? Seguir a Cristo. Vamos, mi amado, a ver la voluntad de Jesucristo en la tierra. Libro de Juan, capítulo 4, 34. Gloria a su nombre. Alguien que la encuentre, me la puede leer, por favor. Libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Les dice Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. ¿Cuál era la voluntad de Jesucristo? Mi Hacer- comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Quién envió a Jesucristo a la tierra? Padre, El Padre. Y luego dice, y que acabe su obra. Ahora yo pregunto, ¿en qué escritura dice que Jesucristo se deshizo o no hizo lo que el Padre le decía? ninguna. En ni una. Dime en qué escritura, mi amado, el Padre mandó a Jesucristo a predicar y Él no fue. Ninguna. Dime en qué escritura, mi amado, la palabra dice que fue desobediente Jesucristo. Ninguna. En ni una. Veamos, mi amado, el libro de Juan, capítulo 5, 30. ¿Cuál era la comida de Jesucristo? El que lo encuentre lo puede leer. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. A mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de la que me envió. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió a Él? La del Padre. Mi amado, y Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta pagar a pago de cruz. Y yo pienso, mi amado, que Jesucristo, teniendo la potestad y la autoridad, Él pudo haberse bajado del madero. Pero si Él se bajaba, no iba a ser la voluntad del que lo mandó. Y cuando fue, mi amado, al madero, ¿qué fue lo que dijo? Consumado es. O sea, le entregó la voluntad de Dios en sus manos. Veamos, mi amado, el libro de Juan, capítulo 6, 38.
Quiero que veamos la voluntad de Dios primero, para después entrar a la voluntad nuestra. Amén. El que lo tenga. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesucristo, sino la voluntad de que me envió. ¿Quién lo envió a él? Padre. El Padre. Gloria a su nombre. Vamos al libro de Mateo, una vez más. Mateo capítulo 26, versículo 42. El que lo tenga me lo puede leer. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Quiero descifrarte esta escritura. Esta escritura, mi amado, esta palabra, él la dijo antes de que fuera entregado. Se subió a orar al monte Getsemaní. Dice, otra vez Jesús oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor sabía que iba a ser entregado al otro día. Y el Señor le dijo al Padre: Padre, si no es necesario que yo muera, lo pongo en tus manos, pero es necesario que yo muera, hágase tu voluntad. Por eso dice: si es necesario pasar de mí esta copa, que se pase de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Mi amado, él ya sabía que iba a ser entregado al otro día. Él ya sabía que iba a ser crucificado, muerto, escupido, vituperado. Pero le dijo al Padre: si es necesario que yo muera, voy a hacerlo. Pero al último le dijo que hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Mi amado, eso es lo que nos hace falta decir a nosotros al Padre. Nos falta decir: hágase tu voluntad en nuestra vida. Porque muchas veces hacemos la voluntad propia nuestra y dejamos la voluntad de Dios a un lado. Muchas veces el Señor nos dice: sigue mi camino, y no le seguimos. Muchas veces el Señor nos dice: ve por allá, y nosotros nos vamos por el lado contrario. Muchas veces el Señor nos dice: no hagas esto, y lo hacemos. Pregunto yo: ¿qué voluntad estás haciendo? ¿La tuya o la de Dios? ¿Qué voluntad queremos hacer? Si el Señor dice: no lo hagas, pero muchas veces a la mente humana se nos hace bien, decimos: sí, lo voy a hacer. Estás pasando por alto la voluntad de Dios. Muchas veces, mi amado, el Señor tal vez te dice: esto todavía no es tiempo para ti, pero tú ya lo anhelas y lo quieres, y pasa la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué voluntad es la que vamos a hacer? ¿O qué es la voluntad la que estamos haciendo? Nos hace falta, mi amado, levantar los ojos arriba. Nos hace falta levantar los ojos al cielo y decirle: Dios, hágase tu voluntad en mi vida, así como Jesucristo lo hizo en la tierra. Porque si queremos ser, mi amado, seguidores de Cristo, tenemos que caminar como Cristo caminó. Yo te pregunto en este día: si Jesucristo dio su vida, ¿tú la darías por Él? ¿Tú la darías por Él? Canta esta pregunta. Si viniera alguien a decirte: tú entregas tu vida por Cristo, ¿la entregarías? Es que, mi amado, si estamos entregados a Cristo, la muerte es ganancia. Pablo dijo: el vivir es ganancia. Perdón, la muerte es ganancia y el vivir es Cristo. Pablo decía: la muerte es lo que estoy queriendo, pero vivir es ganancia de parte de Cristo. Y a nosotros lo que nos hace falta, mi amado, es hacer verdaderamente la voluntad de Dios, la que nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a ser santos, tenemos que santificarnos. Nos ha llamado, mi amado, a buscarle, tenemos que buscarle. Nos ha llamado a vivir con el Espíritu y no la carne, tenemos que dejar la carne a un lado y vivir en el Espíritu. Pero qué pesado se me hace, mi amado, irme a la cama sin orar. Qué pesado, mi amado, levantarme y darle las gracias a Dios. ¿Qué voluntad estás haciendo entonces? Qué pesado, mi amado, es cuando es día de culto y se nos falta, mi amado, alguien nos invita a una reunión, a un convivio familiar. ¡Qué difícil! ¡Ay, Señor! ¿Por qué hoy que me invitaron a ir a comer con mi familiar hay culto? Y muchas veces dejamos el culto por ir a las cosas de la familia.
Muchas veces, mi amado, le damos cavidad a la carne para vivir en la carne en vez del espíritu. ¿O no, Mayo? ¿En quién estamos confiando? ¿En Cristo o nuestra carne? ¿Sabe qué es lo más difícil del creyente? Sujetar su carne. ¿Sabe qué es la pelea más, mi amado? Hay una pelea con Satanás, Cristo lo reprenda, pero la pelea más dura es sujetar nuestro ser, nuestro viejo hombre, sujetar las cosas que hacíamos antes. La mentira, el que era mentiroso es difícil dejarla, el borracho es difícil dejar la cerveza, el drogadicto es difícil dejar la cocaína, la heroína, el que decía mentira es difícil, mi amado, hablar verdad. El que le gustaba, mi amado, la comunicación, por no decir chismoso, es difícil dejar de hacerlo. O sea, dejar las cosas, mi amado, que nos hacen daño. Y quiero que veas una cosa. En nuestro vivir antes de Cristo, todas las cosas eran dañinas para nuestra vida. Todo nos hacía daño. Vivíamos en maldad, vivíamos en mentira, vivíamos en vicio. Pero cuando vinimos a Cristo, Él cambia todo completamente. Él quita, mi amado, toda enfermedad, todo virus. Él quita toda sarna, toda peste de nuestro cuerpo. Siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios. Cuando le entregamos todo a Dios, mi amado, dejamos la pereza, dejamos todas las cosas negativas a un lado. Entonces verdaderamente buscamos a Dios. Porque si le buscamos a Dios, mi amado, con un corazón recto, Él dice, mi amado, que Él deja ver todo corazón recto. Él no se esconde de todo corazón cuando es humillado. ¿Cuál fue la voluntad de Jesucristo en la tierra? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad de nosotros? Hacer la voluntad de Jesucristo. Ir y hacer las naciones, ir por todas las naciones y hacer los discípulos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nosotros, de Jesucristo? Veamos una escritura, libro de Romanos. ¿Estamos entendiendo, mi amado, la voluntad o no? Amén. Quiero que vean, mi amado, cuál es la voluntad de Dios en nosotros. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Quién quiere caminar como Cristo? Gloria a su nombre. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice, y voy a esperar que todos lo leamos porque esta es una escritura. ¿Cuál es la voluntad de Jesucristo en nuestra vida? ¿Lo tenemos? Amén. Fíjate bien y canta la escritura. Dice, todos juntos lo leemos, el 1 y el 2. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. El 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. La ley de Dios ya ha sido establecida. Pero ¿qué pasa para aquellos que resisten la ley de Dios? ¿Qué es lo que acarrean para su vida? Juicio. ¿Quién condena? Dios no condena, nos condenamos nosotros mismos. Porque Dios dice, sigue mi ley y mis estatutos, pero si no los sigues, entonces ¿quién se condena? Nosotros. Uno solo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, harás, no dio 10 mandamientos, Dios estatutos. Honrarás a tu padre y madre, amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo sobre todo, como a ti mismo, dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tiene problemas con el sistema de electricidad? ¿Su aire acondicionado no funciona? ¿O tiene un liqueo en la cocina? Es tiempo de solucionar estos problemas llamando inmediatamente al 626-523-2054. Además, hacemos trabajo de remodelación, carpintería, pintura y otros. Solo llámenos al 626-523-2054. Le hacemos un estimado gratis.